un gusto verles nuevamente, a algunos de ustedes y a los que se unen en esta tarde también sean muy bienvenidos. Vamos a empezar alabando al Señor y lo vamos a hacer cantando el coro Oh Gran Dios, pero les vamos a pedir que se pongan de pie para que canten con nosotros. Gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz. Ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame, digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí, digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Vamos a levantar una oración en esta tarde. Padre y Señor nuestro, queremos que lo que profesamos con nuestras bocas en alabanza sean verdades que sostenemos en nuestro corazón, Señor. Queremos reconocer tu grandeza, tu superioridad, Señor, nuestra sujeción y dependencia a ti, tu eternidad, las perfecciones de tu carácter y de tus atributos, Señor. Padre bendito, venimos a ti como necesitados, como, Padre, mendigos espirituales que requieren de tu bondad y tu misericordia, Padre. Esa es la perspectiva correcta con la que debemos acercarnos a ti, el Dios bueno y dador de todas las cosas. Y queremos que esa sea una verdad ahora, y todo lo que acá hagamos, Señor, en este servicio, hacerlo para agradarte, para exaltar tu nombre realmente, Señor, y que tu nombre sea proclamado entre las personas. Padre bendito, ponemos este tiempo en tus manos y gozamos de la vida de la iglesia y tus bondades. En Cristo Jesús. Amén. Todavía no tome asiento. Vamos a cantar juntos el himno Maravilloso es el gran amor. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde
pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Ni mente humana, ni angelical, jamás lo puede comprender. Inexplicable es el infinito amor que demostró mi Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Hoy ya no temo la condenación, Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en el que es mi salvación, vestido en su justicia voy. Libre acceso al Padre gozo ya, y entrada al trono celestial. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Qué hermosa verdad en la que podemos descansar. Puede tomar asiento. La certeza de nuestra redención en el amor de nuestro Señor. Vamos ahora a terminar este tiempo de alabanzas cantando juntos el himno Estoy bien con mi Dios. Lo cantamos esta mañana y quisiéramos repetirlo en esta tarde. Estoy bien con mi Dios. Paz inundada mi senda ya esté, oh, cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán.
alaban y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Amén. Estamos bien en Cristo. Nada nos puede arrebatar de su mano y a pesar de las adversidades externas, estamos seguros en Él y en su amor. Una hermosa verdad para recordar en este tiempo de alabanzas. Ahora, simplemente, hermanos, quisiéramos recordarles algunos de los anuncios que se compartieron esta mañana durante el servicio de la mañana. El primero de ellos es que los días viernes, 7:30 de la noche, van a estar retomándose a partir del siguiente mes, a partir del próximo mes, los cursos de matrimonio y de padres, de crianza de los hijos. Entonces, les animamos a todos aquellos que estaban tomando el curso y los que desean participar, unirse los días viernes a partir del siguiente mes, 7:30 de la noche, en este mismo lugar, los cursos de matrimonios y los cursos acerca de la crianza de los hijos para los padres. Tengan eso en mente. Y hubo un editorial en esta mañana acerca de la dedicación de padres que me gustaría que ustedes puedan revisar en algún momento, si tuvo su editorial, si lo pudo llevar en esta mañana, o creo que hay algunos todavía atrás, pudiese tomar alguno y meditar durante la semana en la responsabilidad de la crianza de los hijos para todos los que somos padres. Bueno, quisiéramos pedirle a los hermanos Ujieres que se preparen para recoger las ofrendas mientras levantamos una oración pidiendo al Señor su bendición sobre las ofrendas. Oremos juntos. Padre y Dios bendito, venimos nuevamente delante tuyo, Señor, reconociendo aquella posibilidad únicamente por la intercesión y la obra de Cristo, Señor, es que podemos acceder a tu trono. Y venimos reconociéndote, Señor, como el dador de todas las cosas. Realmente debemos ser seres agradecidos cuando vemos tu cuidado sobre nosotros, tu amor eterno y tu amor también diario, Señor, de sustento, de provisión, de cuidado, Señor. Padre bendito, queremos ser personas que viven agradecidos a ti, Señor, y como respuesta a tu amor, deseamos participar de tu obra, deseamos agradarte y has determinado sostener tu iglesia por medio de aquellos creyentes que te aman y desean expandir tu palabra, Padre. Así que rogamos que pongas el deseo en todos nosotros, que esta sea una realidad. Y, Padre, que las ofrendas que vamos a recoger sean utilizadas para ese mismo propósito, Señor. Bendice
a todos los que están acá, a aquellos dadores alegres que participan del don de dar, sabiendo, Señor, que es un privilegio y entendiendo lo que eso significa para la expansión de tu palabra, Señor. Padre, queremos rogar tu bendición y ponemos este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, qué hermosa alabanza y gracias por guiarnos en la alabanza. Pueden abrir sus Biblias, hermanos, en el capítulo 12 de Lucas. Voy a leer los 3 versículos que se supone que deberíamos estudiar hoy. El versículo 32 al 34, Lucas 12, 32. Después de todo lo que hemos estudiado, todo este capítulo 2 hasta el versículo 31, terminamos la semana pasada, dice el versículo 32, Jesús a sus discípulos, culminando con esta instrucción acerca del afán y el temor, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sí me escuchan bien, no? Si hay un problema, tienen que avisarme para yo avisarle a los hermanos y ellos arreglen el asunto. Pero ¿sí me escuchan bien? Muy bien. Bueno, estos son los 3 versículos que concluyen con la gran instrucción de Jesús. No es la última instrucción de Jesús. Si ustedes se fijan, el versículo 35 hacia el versículo 48 continúa Jesús hablando, instruyendo a sus discípulos, pero esto termina con la primera sección del capítulo 12 que tiene que ver con el tema del afán en medio de la persecución, el tema de no temer para no claudicar en la misión. Y entonces quisiera usar esta primera admonición de Jesús en el versículo 32, que es una repetición, si no me equivoco, la 5ª o la 6ª vez que Jesús repite la palabra temor.
en este capítulo 12, el versículo 32 dice, no temáis. Él ya ha dicho a sus discípulos previamente en el versículo 4, no temáis a los que matan el cuerpo, les enseñaré a quién deben temer. Temed a aquel que es Dios, a este temed, dice Jesús. Y de nuevo en el versículo 7 al final, no temáis. Y en el versículo 32, entonces, una quinta vez aproximadamente, Jesús añade otra vez, no temáis, no temáis. Y esto después de instruirles acerca de por qué no debían afanarse, y después de ordenarles de no afanarse, de no llenarse de ansiedad y darle todas las razones en los versículos previos por qué no debían hacer esto. Así que es un tema importante cuando hablamos en el cristianismo acerca del afán o acerca del temor, el miedo. Es algo que circula siempre en la vida de un cristiano. Las circunstancias a las que nos enfrentamos todos los días pueden fácilmente llevarnos a caer en este tipo de pecado que implica desconfiar de Dios, dudar de la provisión providencial de Dios y el cuidado de Dios en nuestras vidas, dudar de todas sus promesas que se encuentran en el Nuevo Testamento, hacerlas a un lado, borrarlas en nuestra mente y simplemente ponernos a nosotros en medio de las circunstancias. Y Jesús entonces tiene que repetir de nuevo esta admonición a sus discípulos, no temáis. Ellos eran tan propensos a temer como nosotros somos hoy en el siglo XXI. Y en parte por esa razón, el título, si ustedes pueden revisar en sus boletines de este mensaje, es la resistencia final de los que creen. La resistencia, la palabra resistencia, pienso yo, implica la idea de no temer. No temer, porque alguien que teme no resiste, sino que es vencido fácilmente. El mandato entonces de Lucas 12:32 es a no tener miedo, a no temer. Y pienso que hay dos maneras en que una persona puede evitar el temor. La primera es ignorando la amenaza. Ignorando la amenaza. Si no sabes que hay un enemigo, no vas a temer naturalmente. Imagina que tienes un asesino en tu misma casa al que no has visto y no sabes que está allí. Él está cerca de ti, pero tú no sabes que está allí, por tanto no tienes miedo, porque no le has visto, porque no sabes que está allí. El problema, sin embargo, de ignorar este enemigo es cuando él decide mostrarse, atacarte, no podrás defenderte porque será muy tarde. No puedes prevenir, ni resistir, ni defenderte. Hay muchos que han elegido esta primera opción para no temer. Han elegido la primera opción para no temer, la opción de ignorar a nuestro enemigo. Puede ser la salida más fácil, a evitar caer en el miedo y la ansiedad, simplemente ignorando al enemigo que tenemos ante nosotros. Pero no temen porque son valientes, sino que no temen porque no han querido ver al enemigo. Esa es una forma de no temer. Hay una segunda forma de no temer, y esta es la mejor, seguro. Esta no ignora al enemigo, sino que ve al enemigo, sabe dónde se esconde el enemigo, entiende sus propósitos, comprende sus estrategias, y sabiendo todo esto, cuando es atacado por su enemigo, le resiste, se defiende, se protege. La resistencia, por tanto, es la segunda opción, es la segunda manera de vencer el temor, la resistencia. Y es esta opción a la que yo quiero introducirlos de alguna manera en esta tarde. Algunos de ustedes entienden las cosas de las que voy a hablar, quizá otros no tanto, pero quiero introducirles a nuestro enemigo del siglo XXI. A nuestro enemigo quiero hablarles de sus estrategias y de su meta final. Nuestro enemigo, sus estrategias y su meta final. Esta es una guerra de ideas. Vivimos en una guerra de ideas. Pablo
dice esto, cuando él escribió hace 2000 años ya. Era un mundo muy diferente en el que vivía el apóstol Pablo, en sentido tecnológico, científico, etc. Era un mundo muy, muy diferente. Pero él, aún así, en ese mundo tan limitado por el acceso a la información, aún así Pablo escribe con urgencia a los hermanos de Corinto. En 2 Corintios, el capítulo 10, él dice en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En un sentido podemos decir, a la luz de este versículo 4, que nuestra misión como cristianos, parte de nuestra misión como cristianos es destruir fortalezas, destruir castillos, destruir fuertes, destruir imperios y palacios. ¿En qué sentido? Bueno, Pablo dice en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos, derribando ideas que se erigen en contra de Dios. Y nunca la guerra de ideas en la que hemos vivido los cristianos por 2000 años ya, nunca la guerra de ideas ha sido tan encarnizada como la que estamos viendo hoy. Cuando Pablo escribió esto, como les decía, la manera de esparcir falsas ideas y falsos argumentos acerca de Dios y el concepto del cristiano y de Cristo, etcétera, era muy limitada. Habría sido por medio de conversaciones en lugares públicos, habría sido por medio de cartas recibidas, habría sido por medio de discursos, otra vez, en lugares públicos, habría sido por medio de dictos de gobernantes o reyes o emperadores, habrían sido por medio de instrumentos limitados. Eran instrumentos limitados, pero aún así las ideas podían esparcirse, aunque el alcance era limitado. Y Pablo lo ve suficientemente peligroso como para advertir a los hermanos de Corinto. Ahora, piensen ustedes en nuestro mundo moderno, el mundo moderno. La era tecnológica provee un nuevo ilimitado alcance de información, cualquier tipo de información. Y esto hace que la guerra por las ideas, de la que habla Pablo aquí, entre en una dimensión que nos obliga a nosotros como cristianos en este siglo a pensar con más agudeza que los cristianos en el pasado, a pensar con más discernimiento que los cristianos en siglos pasados. Por eso concuerdo con Chris Larson, uno de los ministros que servía junto a Sproul. Él dice, la batalla por el alma de una nación se lleva a cabo los domingos. El alma de una nación se libra esta batalla por ella los días domingos en la iglesia, es lo que él quería decir. Estamos en una guerra de ideas. Y quiero introducirles entonces, en medio de esta idea de guerra de ideas, porque hay demasiada confusión al respecto, pienso que tenemos que entender cuál es nuestro enemigo. ¿Cuál es nuestro enemigo? En un sentido, no hay, sin duda, no hay ninguna confusión acerca de lo que la Biblia enseña, de cuál es nuestro enemigo último y final, que es Satanás. Es Satanás. Pero no hay ninguna virtud en ignorar a nuestro enemigo aparte de Satanás, porque hay otros enemigos aparte de Satanás. Y no queremos ignorar nuestros enemigos, no queremos ser tontos útiles. Eso podría ser el menor de los casos. Lo peor sería, no queremos ser útiles para Satanás. Eso sería lo peor. Y si ustedes creen que un cristiano nunca podría ser útil a Satanás por no poder discernir bien, solo echen una mirada a los evangelios y observen la vida de Pedro. Pedro fue útil para Satanás y sus propósitos, siendo un discípulo verdadero de Jesús. El preapóstol todavía fue útil para Satanás cuando le pidió a Jesús que no vaya
a la cruz. No era necesario hacerlo. Fue útil para Satanás cuando negó a Jesús 3 veces que lo conocía ante los judíos. ¿Qué tipo de testimonio habían recibido estos judíos que escucharon decir esto a Pedro? Todo para los propósitos de Satanás. No queremos ser útiles para él. No queremos vernos a nosotros mismos luchando contra Dios en el peor de los casos. Por eso tenemos que conocer bien a nuestros enemigos y tenemos que identificarlos para no estar junto a ellos luchando contra Dios, sino para resistirlos a ellos luchando de parte de Dios. Y pienso que este es un gran desafío para los cristianos del siglo XXI por las cosas que estamos viendo. Dicen que la idea de identificar a nuestros enemigos no es un invento nuestro. Jesús, cuando dio instrucciones a sus discípulos, implícitamente reveló cuáles iban a ser sus enemigos, si ya no lo eran, en ese mismo momento que Él pronuncia estas palabras. En Mateo el capítulo 10, Jesús le da instrucciones a los discípulos en el versículo 16, cuando los envió a predicar, y Él les dice, en Mateo 10, 16, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sencillos, quizá comunica la idea de santidad, de justicia, pero prudentes como serpientes. Esta debe ser una característica de un cristiano tanto como la santidad. La idea de ser prudentes, la idea de ser sagaces, la idea de ser capaces de discernir, identificar. Y Él le sigue diciendo en el versículo 17, dice, y guardaos de los hombres. Guardaos de los hombres. ¿Notan cómo Jesús está identificando cuáles iban a ser los enemigos de los discípulos? Guárdense de los hombres. ¿De cuáles hombres? Dice, porque os entregarán los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Los llevarán a los concilios, sinagogas, los azotarán, ante gobernantes serán llevados. ¿Qué significa esto? Jesús está identificando los enemigos de los discípulos. ¿Cuáles eran? Los gobernantes, las autoridades. Jesús está diciendo en un sentido, sus enemigos van a ser las autoridades en Palestina. Sus enemigos van a ser las autoridades judías y más allá las autoridades en el mundo gentil. No hay duda aquí entonces de que Jesús está identificando los enemigos de los discípulos. Aparte de Satanás, Pablo también reconoció esto en la última carta que él escribió, cuando escribía a Timoteo, en su segunda carta, segunda a Timoteo, él le dice en el capítulo 4 a su hijo espiritual, dice allí el versículo 14, segunda Timoteo 4, 14, lo que había y lo que estaba sufriendo Pablo en la cárcel, él estaba en la cárcel, y él le dice a Timoteo en el versículo 14, Alejandro, 4:14, Alejandro le dice a Timoteo, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y le añade a Timoteo en el versículo 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Pablo era como una serpiente. Era sagaz, discernía, era inteligente. Y Pablo sabía que tenía un enemigo al que identificó incluso con nombre. En el versículo 14, Alejandro es nuestro enemigo. Y Alejandro va a ser tu enemigo. Así que cuídate de él, Timoteo. Cuídate de él. Alejandro naturalmente era una autoridad. Era una autoridad que tenía la autoridad para guardarlo en la cárcel a Pablo y hacerle males, y también a Timoteo. Así que la Biblia afirma claramente que el enemigo número uno del pueblo de Dios es Satanás. Ese es nuestro enemigo, y cualquier otro enemigo que identifiquemos solo sirve para los propósitos de este primero, que es Satanás.
Pero aparte de Satanás, podemos y debemos identificar a nuestros enemigos más próximos, con más precisión y claridad, como lo hicieron Jesús y Pablo. Eso hace que nos hagamos la pregunta, ¿cuál es nuestro enemigo más próximo para nosotros los cristianos en este pleno siglo XXI en el que estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro más próximo enemigo? Bueno, esta respuesta podemos dividirla en dos partes, al final puede ser una sola, pero en primer lugar, nuestros enemigos son los gobiernos del mundo. Los gobiernos del mundo, el Estado, nuestro gobierno. Y esto no es nada nuevo. Jesús advirtió, como vimos, a sus discípulos. Era el gobierno de Palestina, básicamente, el que los iba a perseguir y los iba a llevar a las autoridades y los iban a azotar, es lo que decía Jesús. Y nosotros nos debemos preguntar, porque no vemos que se identifique el día de hoy al gobierno como nuestro enemigo. Debemos hacernos la pregunta, ¿por qué de pronto los cristianos son tan reacios a ver a este enemigo? A identificarlo. Lo que dice Pablo en Romanos 13 acerca del sometimiento a las autoridades y lo que dice Pedro también acerca del sometimiento a las autoridades no son una justificación para que los cristianos contemplen esta actitud de ignorar al enemigo que está a nuestras espaldas. Pablo y Pedro, a pesar de que enseñaron que debíamos someternos al gobierno y las autoridades, ellos mismos sufrieron de parte del gobierno y las autoridades por no someterse a ellos. Pablo fue degollado en la misma capital del Imperio Romano, en Roma, y Pedro también fue crucificado. ¿Por qué? Porque no se sometieron al gobierno. Y hacemos de nuevo la pregunta, ¿por qué los cristianos hoy son tan reacios en reconocer que el gobierno es nuestro enemigo? Es tan difícil reconocer eso el día de hoy. Y especialmente después de lo que hemos visto el último año, este año y el año anterior. Esto es demasiado obvio. A los que pensamos como pensamos sobre todo lo que está pasando y sucediendo, nos llaman partidarios de teorías de conspiración. ¿Han escuchado eso? Quizá algunos de ustedes les han dicho, ¿tú crees teorías de la conspiración? ¿Saben cuál es la verdadera teoría de la conspiración? La verdadera teoría de la conspiración es creer que el gobierno o los gobiernos del mundo están haciendo todo lo que están haciendo de manera sincronizada y medida por el bien de los ciudadanos. Eso es una teoría de la conspiración. Pensar que de pronto los gobiernos son tan benévolos con sus ciudadanos que todo lo que están haciendo en pos del virus es para el bien de la sociedad. Sí, por un virus que supone una amenaza infinitésima para el hombre. Como bien decía MacArthur hace varias semanas, la principal amenaza externa para la iglesia siempre va a venir del Estado, del gobierno, decía él. Porque un grupo de personas, por más que odien a la iglesia, no pueden hacernos mucho daño. No nos pueden meter en la cárcel, pero los únicos que nos pueden meter en la cárcel son los gobiernos del mundo, las autoridades, los policías que sirven al gobierno. Los cristianos que más han sufrido en la historia han sufrido a manos del gobierno, del Estado. Hay que mirar los 2000 años de historia del cristianismo y darse cuenta de esto. Es muy fácil. La historia está allí en Francia, el gran día de Bartolomé, donde miles de protestantes fueron asesinados por las autoridades de Francia, que en ese tiempo sucede que eran católicas o autoridades religiosas, pero eran las autoridades de Francia, masacraron a los protestantes en esta nación. Más adelante pasaron algunos años y la Revolución Francesa llegó y de nuevo los religiosos en Francia sufrieron muertes y todo tipo de desprestigios por parte de la Revolución Francesa.
En la Unión Soviética, en Rusia, los cristianos sufrieron como nunca antes por el comunismo, tuvieron que huir, salir corriendo de Rusia. En Alemania nazi, con el nazismo de Hitler, los cristianos nunca sufrieron más en esta nación con el comunismo. En países árabes, con el Islam, que es la religión del Estado, los cristianos nunca han sufrido tanto con el Islam en esas naciones. Y en los países occidentales del presente, en nuestros países de Europa, Norteamérica y Latinoamérica, con el secularismo. El secularismo que intenta desvirtuar y desaparecer a todo tipo de religión, y especialmente al cristianismo sobre la faz de la tierra. Estamos comenzando a ver entonces esta persecución contra el cristianismo. ¿Y de dónde viene? Bueno, del único lugar donde puede venir, de las autoridades del gobierno. Las autoridades, las élites, los presidentes, las presidentas que emiten órdenes y los policías obedecen esas órdenes. Es increíble, simplemente increíble pensar que algunos cristianos puedan creer que teniendo un grupo de personas que no conocen a Dios, teniendo un grupo de personas que se caracterizan por amar el mundo, al frente de un país, conduciendo las riendas de un país, estas personas van a hacer todo lo posible por el bien de nosotros. Es demasiado ingenuo creer esto, y sobre todo después de, solo para leer una referencia bíblica a cómo piensan las personas del mundo. Pablo en Romanos 3 dice en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y aún así algunos creyentes piensan que un grupo de personas con estas características de las que habla Pablo aquí, hacen lo mejor para nosotros, dirigiendo un país. Es insólito. Esto no va a suceder. Siempre ha sido el Estado, siempre ha sido el gobierno, el enemigo número uno del cristianismo, de la iglesia. Siempre ha sido así y siempre será así, hasta que Cristo venga a rescatar a su iglesia. Solo basta con ver la referencia a Apocalipsis 13 y las obras del anticristo y del falso profeta, y cómo en un mundo globalizado, esto no es teoría de la conspiración, si alguien dice que es teoría de la conspiración, tendrá que borrar el capítulo 13 de Apocalipsis de su Biblia, pero eso es lo que dice: toda tribu, lengua, nación adorarán al anticristo, al falso profeta, a la estatua, al gran dragón que está detrás del anticristo, para adorarle. Y cualquiera que se atreva a poner en tela de duda la veracidad del anticristo y del falso profeta, cualquiera que no esté dispuesto a entregarse y comprometerse con el imperio del anticristo, no va a poder simplemente tener acceso a comprar comida, a vender comida. El gobierno, el Estado, confabulado por las manos satánicas que están detrás de todo para destruir a la iglesia. Ha habido épocas cuando el Estado ha decidido comportarse por la gracia de Dios con benevolencia con los cristianos. Ha habido épocas y pienso que nosotros hemos vivido esos años en el que el Estado ha decidido no entrometerse por lo menos en los asuntos de la iglesia y nos han dado cierta libertad. Pero saben, esa época se está terminando rápidamente y frente a nuestros ojos. Tenemos que ver al enemigo que está frente a nosotros. Y esto nos lleva a quizá dilucidar un poco más cuál es nuestro enemigo. Si decimos es el gobierno, es el Estado, ese es nuestro enemigo. Pero eso nos lleva también a tratar de identificar con más exactitud todavía cuáles son nuestros enemigos. Y por lo que estamos viendo, en segundo lugar, podemos decir,
son élites, una cúpula, élite mundial que se erige por encima de los gobiernos, una élite global. Estas son personas con mucho poder, no son necesariamente políticos o no únicamente políticos, por lo menos, no únicamente presidentes, sino élites globales, personas que tienen mucho poder, son corporaciones internacionales, son organizaciones internacionales, son empresas tecnológicas que tienen mucho poder de concentración de información. Les doy las que hay: Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Estas son las grandes tecnologías, las grandes empresas tecnológicas que tienen todo el monopolio de la información y el control de la vida de muchas personas. Todos podemos ver que se han unido para ejercer el control total. El que no puede reconocer esto por lo que estamos viendo, simplemente no quiere ver a su enemigo. No sé si porque quizá no quiere tener miedo, quiere ignorar al enemigo, pero es imposible no ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es imposible no verlo. Cuando la Primera Guerra Mundial se acabó en los años 30, 1930, había un personaje importante en Inglaterra, político, que le gustaba la carrera militar también, era Winston Churchill. Y este es uno de los personajes que fue clave para vencer el nazismo de Alemania, de Hitler, que estaba ya conquistando toda Europa. Y Winston Churchill fue el único pensador, el único crítico, el único general, el único militar capaz de ver más allá de lo que la gente veía normalmente. Si le pueden bajar un poco creo que le subieron. ¿Me escucharon un cambio en el tono o soy yo solamente? Afírmenme o niéguenme para saber que no estoy loco. Ok, yo sentí que le subieron un poco el volumen. Winston Churchill. Él en los 1930, la Alemania nazi todavía no surgía como lo que llegó a ser en los 1940s. Pero él vio antes de los 1940s, él vio el peligro. Y él vio la tormenta, él vio el peligro que se avecinaba en el horizonte. Y él advirtió a su nación. Y su nación no quiso escucharle. Su nación hizo oídos sordos, quiso ignorar al enemigo y no ofrecieron resistencia. Y entonces, de alguna manera, desterraron a Winston Churchill y lo vieron como un extremista. Cuando los ingleses se dieron cuenta que la amenaza era real después de unos pocos años, lo llamaron a Winston Churchill de nuevo del desterramiento. El rey incluso le llamó a ser el primer ministro de Inglaterra para que personalmente haga frente a las órdenes jerárquicas y totalitarias de Hitler desde Alemania, que ya estaban conquistando Europa. Y Winston Churchill fue el personaje clave, como decía, justo a tiempo, un poco más habría demorado su elección y quizá Europa hoy día sería muy diferente a lo que conocemos que es. No podemos ignorar a nuestros enemigos. Nuestro enemigo es el gobierno, es el Estado. Nuestros enemigos son las élites globales, internacionales. Estos son nuestros enemigos. Eso nos lleva a un segundo punto, y el segundo punto es entender un poco la estrategia. ¿Cuál es la estrategia de nuestro enemigo? Un hombre llamado Chris Hohnholz escribió lo siguiente, y voy a leer lo que él escribió, lo que citó, porque me parece tan importante, tan esclarecedor. Es un breve resumen de todo lo que ha acontecido desde el 2020, casi a finales de 2019, y lo hace de manera tan clara, tan elocuente, que solamente quiero leerlo. Es un poco extenso, ténganme paciencia, traten de escuchar lo que este hombre está diciendo, y para darle un poco más de crédito, para que no crean que es algo que yo he rebuscado de la internet, de un youtuber que está escondido en el sótano de su casa y no tiene ningún trabajo. Este hombre escribió esto, y lo que él escribió fue compartido por un pastor de Grace Community Church, de la iglesia del pastor John MacArthur.
un pastor que tiene mucho discernimiento. Y él compartió esta información. Así que voy a leer lo que este hombre escribió. Él dice, enfrentemos los hechos por un momento. Enfrentemos los hechos. El COVID-19 es una realidad, es en realidad una infección viral real. Las personas sí se enferman y en algunos casos ha sido incluso fatal. Como muchas otras infecciones lo han hecho y continuarán haciéndolo a través de la historia humana. Cuando el COVID-19 golpeó por primera vez, acordamos cerrar todo por un poco de tiempo. Y sin embargo, ese fue nuestro error fatal. Los poderes que están allí, políticos, los medios de comunicación, los tecnócratas, todos ellos buscaron la oportunidad, buscaron cómo explotar el miedo y la generosidad de la gente. Vieron que podían mantenernos en un estado de pánico, con la preocupación de enfermarnos y enfermar a otros. Y aprovecharon esto. Promovieron ideas ridículas. No solo cerrar todo por 2 semanas, sino cerrar por meses. No solo usar mascarillas si tenías síntomas de estar enfermo, sino usar la mascarilla incluso si no tenías síntomas. De hecho, nos hicieron forzar a todos a usar mascarillas en todos lados, todo el tiempo. No te preocupes por faltar al trabajo, no te preocupes por fracasar en tu negocio. No te preocupes por imprimir dinero sin respaldo y pagar a la gente que se queda en casa. Hacer que todos crean que cada palabra del gobierno era seguir la ciencia, entre comillas. Los medios solo nos mantenían preocupados sobre los números de enfermos y muertos, sin contexto, sin comprensión, sin profundidades, sin contexto o comparación con otras enfermedades, solo el COVID, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los tecnócratas rastrearon las redes sociales, literalmente borrando publicaciones, bloqueando publicaciones y cuentas de cualquiera que se atreviera a cuestionar la ciencia, entre comillas. Los políticos emitieron órdenes ejecutivas como reyes tiránicos desde su trono. Y mientras tanto, la cultura fue arrastrada a creer en una nueva religión. La religión de la seguridad. Todos fueron llamados a creer que los líderes hacían todo esto por la seguridad de los ciudadanos. Llegaron incluso a amar a los tiranos. Y entonces llegó la vacuna. El nuevo Mesías de la religión de la seguridad. Muchos hicieron el llamado no solo a una distribución rápida de la vacuna, sino incluso para hacerla mandatoria para todos. Ustedes escucharon lo que dijo nuestra alcaldesa hace algunos días. Cynthia Hitler o Cynthia Jinping. Sin importar que la medicación fue pisoteada en el proceso de producción de las vacunas, sin importar que tenía muy pocas pruebas, sin importar que las compañías farmacéuticas estaban legalmente protegidas de cualquier responsabilidad. La vacuna estaba aquí para salvarnos. Y hay de aquellos que duden de su veracidad. Hay de los que prefieren esperar. El Mesías tiene que ser aceptado enteramente sin preguntas. Y él añade, en la religión de la seguridad, el pecado es la enfermedad. Enfermarte es un pecado inaceptable. Adherencia
a los mandatos del gobierno era la expiación. Los que se atrevían a dudar de la seriedad del pecado de la enfermedad debían ser consignados a las tinieblas, burlados, ridiculizados y atacados. Los partidarios de esta nueva religión se veían a sí mismos como los heraldos, los predicadores de un nuevo orden. La élite que se preocupa más de la humanidad que aquellos que se preocupan por nuestra libertad que ha sido destruida. Incluso se grababan a sí mismos, asaltando verbal y físicamente a los herejes y los que dudan del nuevo Mesías. Ellos son los elegidos, nosotros los condenados. Y él termina con este último párrafo. Ahora, después de un año, nuestra cultura ha cambiado irrevocablemente. Somos una cultura de cuidadores de la salud arrogantes. No vemos razón para dudar de los benevolentes líderes de esta nueva religión. Señalamos nuestra virtud mostrando nuestro cuidado, seguridad, orgullosamente mostrando nuestra lealtad, publicando nuestras armas al mundo y condenando a todos los que no están dispuestos a someterse a este nuevo orden. Esta es la nueva religión. Esta es entonces la estrategia de nuestro enemigo. La estrategia entonces es la estrategia antigua. Es la misma estrategia comunista. Es la misma. Inspirar miedo por medio de una crisis. Es el virus. Emitir el estado de emergencia. Porque por medio de la emergencia pueden ejercer todo el control que quieren. El estado de emergencia que es predicado todos los días con el uso de mascarillas. Hacerse después de esto del control presentando la solución. La solución son las vacunas. Y al hacer todo esto, lo siguiente, deshumanizar a la humanidad. El hombre tiene que sentirse menos hombre, la mujer menos mujer. En otras palabras, las personas tienen que ser deshumanizadas. Hay que separar a las personas socialmente, hay que destruirlas económicamente, hay que privarlas de la vida religiosamente, y hay que detener su desarrollo educacional. Todo esto ha sido provocado por el virus y las restricciones a causa de este. Crisis económica, crisis social, crisis religiosa, crisis en la educación. Podría pasar más tiempo leyendo todas las referencias de doctores y universidades que han escrito respaldando las cosas que estoy diciendo en este momento, pero nos faltaría el tiempo. ¿Cuál es el fin? El enemigo lo conocemos, la estrategia la conocemos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de todo esto? El fin último. ¿Por qué hacen todo esto? ¿Por qué hacen todo esto? Bueno, simplemente, puesto en palabras breves, quieren crear un nuevo comienzo, una nueva humanidad. Quieren cambiar el mundo y la cultura como la hemos conocido hasta ahora. Pueden llamarlo teorías de la conspiración, ¿está bien? Alguien puede llamar a esto teorías de la conspiración, pero solo déjenme decirles que cuando alguien escribe un libro y publica ese libro, y cuando alguien da discursos y publica esos discursos, revelando estos planes por la persona y las personas que lo dicen y las élites que lo dicen, no es más una teoría de la conspiración. Cuando ya es publicado, deja de ser teoría de la conspiración. Estas élites han dicho, lo han publicado, ellos mismos lo han revelado, no quieren más de 3 billones de personas en el mundo. Hay más de 3 billones de personas en el mundo. Tienen que hacer algo con la reducción de personas en el mundo. El virus
no es suficiente. El virus del COVID-19 puede quitar la vida de menos de 1% de la población. Es un alcance infinitésimo, infinitésimo. No es suficiente. Tienen que hacer algo. Y para eso tienen que hacer que todos primero dependan del gobierno. Y cuando todos dependen del gobierno, entonces los pueden dominar de tal manera que le pueden privar de hijos. Ahora estamos lejos en el mundo. En el siglo XXI tenemos a China, que ya por largos años ha prohibido a sus ciudadanos tener más de un hijo. Esto es un gobierno comunista, un gobierno dictatorial, que tiene el total control de sus ciudadanos para decirles cuántos hijos pueden y no pueden tener. Ahora, los muy inteligentes de China se han dado cuenta que si solo tienen un hijo, en el futuro próximo van a desaparecer como civilización. Y entonces han tenido que cambiar sus leyes. Y ahora están diciendo a sus ciudadanos que pueden tener más de un hijo, 2 o hasta 3 hijos. Pero estos son los planes. Estos planes han sido revelados, han sido publicados. No es una teoría de la conspiración, son los planes globales a los que nos enfrentamos y el alcance directo para con nosotros como iglesia está en el control, el ejercicio del control y la dominación de nuestras vidas. El comunismo tiene una característica particular y es la mentira. El comunismo miente todo el tiempo, miente todo el tiempo. Y esto es lo que hemos vivido este 2020 y 2021. Hemos escuchado mentiras todo el tiempo, casi todos los días. Y claro, una mentira dicha tantas veces se vuelve una verdad y entonces la gente lo cree. Estaba revisando un estudio de una universidad, descubrió que cuando una persona incluso se enferma del COVID y tiene síntomas leves, es suficiente para crear anticuerpos que van a permitirle resistir o defenderle o protegerle a esa persona del mismo virus por el resto de su vida. The Daily Wire publicó este artículo de parte de una universidad de doctores que habían descubierto esto ya hace varios meses. Se nos ha mentido todo el tiempo. Este es el fin. Este es nuestro enemigo, esta es su estrategia. Y para ir terminando en esta tarde, pueden retornar de nuevo a Lucas, el capítulo 12. En el versículo 38, Jesús comienza con estas palabras que ya leímos a sus discípulos. No temáis. Y él añade, manada pequeña. Los discípulos, déjenme decirles, no estaban en una situación tan diferente a la nuestra. Los discípulos del Señor Jesús vivieron en un imperio que era dictatorial. Ellos vivieron en un imperio que al final terminó quitándoles la vida, coartando sus libertades. A Pablo lo encerraron en una cárcel cuántas veces y terminaron quitándole la vida. Y Jesús entiende lo que sus discípulos iban a sufrir y lo que necesitaban entender, lo mismo que nosotros necesitamos entender. Alguien puede decir, ¿por qué nos hablan de todas estas cosas? ¿Porque nos quieren hacer tener miedo ustedes, los predicadores allí de la Iglesia Comunidad de Berea? El mundo nos persigue, el mundo globalizado, las élites, las corporaciones nos están viendo, están rastreándonos. ¿Por qué nos dicen todas estas cosas? ¿Por qué no predican la Biblia? Bueno, estamos predicando la Biblia y decimos estas cosas, ¿saben por qué? Simplemente porque les estamos preparando para la persecución. Les estamos preparando para la persecución que se avecina. Como Winston Churchill pudo ver la amenaza nazi, así estamos viendo la amenaza del mundo globalizado que va a coartar nuestras libertades, incluso nuestras libertades religiosas, como ya lo han hecho en otros países. ¿Y por qué decimos esto? Porque tenemos que estar preparados para la persecución. Y entonces Jesús les dice a sus discípulos, no temáis, manada pequeña. Es muy interesante, vamos a terminar con esto, pero esta figura que Jesús utiliza para caracterizar a sus discípulos, rebaño pequeño.
Ustedes son un pequeño rebaño en el mar de hostilidad del mundo en el cual están viviendo y al cual yo los envío. Él mismo les dijo, como ya leímos en Lucas 10, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Estos son nuestros enemigos. Jesús siempre identificó a sus enemigos. No hay ninguna virtud en ignorar cuáles son nuestros enemigos. Tenemos que identificarlos. Sospecho que algunos pastores no quieren identificar a estos enemigos y no confrontan a estos enemigos por el amor a la popularidad, por el amor al aplauso de las personas, por el temor de perder seguidores. Ustedes son una manada pequeña. ¿Qué significa esto? Ustedes son una manada pequeña. Son un pequeño rebaño. En otras palabras, ustedes son ovejas. Ustedes son ovejas. Como ovejas, ustedes son dependientes. Ustedes dependen de un pastor. En otras palabras, Jesús está diciendo aquí, como dijo en Juan 10, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Él se está presentando como nuestro pastor. Por tanto, muy lejos de que esta imagen comunique la idea de debilidad, sí comunica la idea de dependencia. Dependemos de un pastor. Pero incluso más allá de esto, vota el resultado de algo mucho más positivo. El hecho de que Jesús diga manada pequeña significa que no estamos solos. Nunca podías ver una manada, un rebaño de ovejas caminando por el desierto sin pastor. Era imposible un escenario como estos. Las ovejas no podían sobrevivir solas. No podían orientarse, mucho menos en la oscuridad, mucho menos podían defenderse de los depredadores. El pastor tenía que estar allí en todo tiempo, guiándoles a arroyos de aguas quietas para darles de beber, dándoles de comer, protegiéndoles con su cayado, con su palo de los depredadores, sanando las heridas. Esta es la imagen que Jesús está comunicando aquí. Es una imagen que está llena de ternura. Es una palabra en realidad en singular la que Jesús utiliza cuando Él dice no teman. No es en plural, no teman, sino no temas. No temas. ¿Por qué en singular? Por la referencia de la ilustración que utiliza. No temas, manada pequeña. No tengas miedo. Son las cariñosas y tiernas palabras de Jesús para sus discípulos. Y esta es una imagen tan importante. En el Salmo, el número 78, dice en el versículo 52, Salmo 78, 52, dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Aquí encontramos la imagen de Dios como un pastor para Israel, hermosa imagen. Noten la maravillosa imagen de nuevo que aparece en el libro de Isaías, el capítulo 40 de Isaías, dice en el versículo 11, como pastor, esto es en el versículo 10, dice aquí, que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Dice, como pastor, versículo 11, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué hermosa imagen de Dios guiando a su pueblo. Si va un poco más adelante al libro del profeta Miqueas, si lo puede encontrar antes de que termine el sermón, sería excelente. En el libro de Miqueas, el profeta Miqueas dice en el capítulo 5, el versículo 4, Miqueas 5:4, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿De quién está hablando el profeta Miqueas allí? Si ustedes retroceden un poquito al versículo 2, noten lo que dice el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y entonces habla de este pastor que apacentará a su rebaño. Por lo tanto, moraremos seguros, porque será engrandecido hasta los fines de la tierra. Este es el Mesías, es el Mesías. Es una premonición del mismo Cristo que encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso Jesús dice: yo soy el buen pastor. Noten el capítulo 2, el versículo 12 de Miqueas 2:12, dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Una referencia más quiero mostrarles, solo una más, y con esta terminamos. Si van a Ezequiel, el capítulo 34, Dios hace un discurso negativo y confrontador contra los líderes de Israel, a los que llama pastores. Dice en el versículo 2, dice la mitad del versículo 2: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Estaban haciendo todo lo que se supone un pastor no debía hacer con las ovejas. Dice: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Dice en el versículo 6: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, Dios les dice en el versículo 10: yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Y esta es la imagen. Ahora Dios se presenta a sí mismo como un pastor, y dice: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. La tarea de un pastor en el tiempo antiguo no era nada importante. Siempre se la dejaban al hijo menor. Por eso David era el que estaba apacentando las ovejas, porque era la tarea menos importante y más fácil de realizar. Un pastor. Y Dios dice: yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Estarán en su aprisco, dentro del vallado. Allí dormirán, dice el versículo 14, en buena redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Qué hermosa imagen de Ezequiel. Esto es lo que está diciendo Jesús. Jesús está prestando esta misma imagen
de los profetas del Antiguo Testamento y se está apropiando de esta imagen cuando les dice a sus discípulos: no temas, manada pequeña, insignificante. Eran solo 12, más otros discípulos que se añadirían después. Pero ¿qué podían hacer? ¿Qué podía hacer esta manada pequeña frente al mundo globalizado del Imperio Romano, que iba a tejer todas sus angustias en contra de ellos y los iba a perseguir hasta la muerte? Bueno, vean 2000 años de historia. La iglesia ha vencido porque la iglesia siempre vence. Pero la iglesia ha vencido porque Dios ha usado a hombres y a mujeres que han sido capaces de identificar cuál es su enemigo y de entender la estrategia y el fin de su enemigo. Y por tanto, el llamado para nosotros es la resistencia. Resistir, ese es nuestro llamado. ¿Cómo resistimos? Sabiendo cuál es nuestro enemigo y glorificando a Dios a pesar de que nuestro enemigo quiera controlar nuestras vidas. El llamado es a la resistencia. Bueno, esto sirve para introducirnos al pasaje que tenemos en Lucas 12, porque en el resto del versículo 12, en el versículo 32, y el versículo 33, Jesús esclarece de manera positiva cuál es nuestra tarea en un mundo como este. ¿Cuál es nuestra tarea? Vended lo que poseéis y dar limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Alguien pregunta: bueno, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? ¿El gobierno nos va a perseguir? Cintia Viteri nos quiere obligar a ponernos una vacuna. Si no nos ponemos esta vacuna no podemos entrar a los centros comerciales, no podemos ir a los restaurantes, no podemos hacer esto y lo otro. Y sabemos que más adelante esto va a suceder. Yo pienso que es inevitable, eso es lo que yo creo. No soy el único que cree eso, yo creo que es inevitable que eso va a suceder. Exactamente cuándo, no sabemos. Los que creen que son teorías de conspiración, bueno, no van a creer que esto va a suceder, pero ha sucedido en el pasado. Nunca pensé que ella iba a decir esto tan pronto, así que puede suceder más pronto de lo que pensamos. Pero, ¿cuál es nuestra respuesta? Dice Jesús: resistir y vende lo que posees. Esto tenemos que aplicarlo a nuestra situación, claro. Pero es, en otras palabras, invertir en el reino. Nunca ha habido un tiempo más importante en el que podamos invertir en el reino que el que estamos viviendo ahora. Ese es el llamado de Jesús para nosotros. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Gracias por esclarecer lo que puede parecer una nube oscura frente a nuestros ojos, Señor, pero tu palabra siempre es clara. Y nos ayudas a discernir, y tu Espíritu Santo está en nosotros, morando en nosotros, guiándonos a toda la verdad. Y estamos conscientes y estamos confiados en que nos estás guiando a la verdad. Y tu llamado para nosotros en medio del mundo globalizado y las élites que buscan el control y terminar con la vida como la conocemos y con todas nuestras libertades es hacer lo mismo que hicieron los discípulos, que escucharon a Jesús, su instrucción: no temáis, no temáis, no tener miedo. En oposición a esto, invertir todo lo que tenemos para el avance del reino de Dios por medio de la iglesia, porque el tiempo está más cerca que nunca. Y el día de nuestra glorificación, entonces, significa también que está más cerca que nunca. Y nos llamas a estar preparados y listos para tu venida, que cuando tú regreses nos halles sirviendo y fieles en tu casa. Esto pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias por este día que ha sido lleno de tus bendiciones, con la comunión de los hermanos y la enseñanza de tu palabra. Ahora continúa bendiciéndonos, Señor, en este tiempo, por el tiempo de comunión que vamos a tener y nuestro regreso a casas, el inicio de una nueva semana. Guárdanos, Señor, de todo mal. Guárdanos del pecado. Santifícanos. Danos el valor en el Espíritu para resistir, para discernir, para siempre ser guiados a la verdad, para no ser engañados y para ayudar a otros a salir a la luz
y proclamar la luz del Evangelio para salvación. Todo esto pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.